que Ángel pueda incorporarse en cualquier momento. Eh, entonces, bueno, aquí estamos viendo, fíjense, ahora tenemos la posibilidad de ver los imbalances, la concentración de imbalances en el chart macro, ¿verdad? Y esto lo podemos poner en cualquier dimensión, ya sea rango 200, yo lo tengo también en el rango 1000. Vamos a ver si yo les puedo pasar una captura por aquí de rango 1000 para que vean cómo se ve. Si puedo, voy a pasárselas por el canal del Nasdaq. Entonces, a mí me interesa que presten especial atención a esta nueva característica porque está extremadamente buena para nosotros poder ver quién es el que está empujando el mercado. ¿Ok? ¿Quién es el que está empujando el mercado? ¿Quién es el que está participando? ¿Quién es el que está presente? ¿Quién es el que está ausente? ¿Ok? Porque, por ejemplo, esta concentración de imbalance, ¿verdad? En este caso pudiera ser ausencia o intención. ¿Ok? Ausencia de compradores y por eso el precio baja sin problema. O intención de vendedores y por eso el precio baja eh, con intención, valga la redundancia. ¿Verdad? Entonces, ¿qué para mí de manera lógica, qué me puede decir? Mira, hay intención en bajar el precio, pues el volumen y el delta concentrado en caso de que lo haya, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos volumen relevante, 11.000 para eh, rango 200 y yo podría decir, bueno, mira, aquí el precio no debería pasar de esta zona, ¿verdad? Y debería continuar hacia abajo si la intención es clara. Entonces, ahí es donde yo voy mirando o posicionando visualmente a los actores y voy tomando o marcando zonas, ¿verdad? De manera visual, donde puede existir una reacción de parte de los que están participando, ¿verdad? Entonces, si esto se rompe, entonces ya yo tendré otra eh, digamos, otra visión, otra expectativa. En este momento, mi expectativa es que el precio pueda retornar a un punto, ¿verdad? Ya sea este, ya después si pasa este nivel, ya sería este nivel de aquí arriba, donde está la concentración de volumen también, sí, concentración de volumen. Serían los niveles que yo estaría observando donde el precio pudiera hacer su continuación en una tendencia bajista en este caso. Ok, si el precio en este momento, fíjense que aquí nos deja una concentración de imbalance positiva, ok, con 93 de delta en la concentración de volumen, pero no hay volumen relevante en ese periodo. No hay un volumen relevante. Si lo veo aquí es de 8.600, es un volumen pequeño, ¿verdad? Entonces, si el precio va a subir, va a girarse desde aquí, lo más probable es que en la sesión americana tiren el precio nuevamente hacia abajo y vuelva a subir, porque aquí necesitan volumen, ¿verdad? Ellos no van a desperdiciar la oportunidad de que el precio esté aquí abajo para negociar gran cantidad de dinero comprando aquí este precio que está muy bueno, ¿verdad? Ellos van a aplicar sus estrategias aquí, sus maniobras, para tratar de negociar aquí en este nivel la mayor cantidad de dinero posible. Entonces, si yo lo veo de esa manera, en el rango 1000 está comenzando un nuevo periodo, una nueva barra. Entonces, ¿qué pasa cuando en los rangos altos, en qué pienso yo cuando en los rangos altos hay un cambio de periodo? Cuando se cierra un periodo y comienza el otro, yo no puedo esperar de manera lógica, yo no puedo esperar que el precio continúe el camino de inmediato. No, aquí se va a negociar dinero, aquí se tiene que formar un POC, se tiene que formar un POC con volumen, ¿verdad? Tiene que llegar a una cierta cantidad de dinero aquí negociado, ¿verdad? Alrededor de esto, para que el precio después pueda despegar en cualquiera de los dos sentidos que él quiera. Entonces, por ejemplo, el cerro aquí y baja rápidamente, ¿verdad? Baja rápido, esto tiene que regresar. En algún momento esto tiene que regresar. Es muy difícil,
Es muy, muy difícil que el precio cierre un periodo con, por ejemplo, con 3.000 contratos transados. Es muy difícil. Fíjense que hay 10.000, no es relevante, es 10.000. Aquí hay 8.000, 5.000, ¿verdad? 5.000, 4.000, ¿verdad? Esto es un periodo de muy bajo volumen, casi 5.000. 12.000, 12.000, 2.000, mira, ¿ves? Esto es un periodo muy extraño, pero se hizo en un rango, ¿ves? O sea que en este nivel de precios ya se había negociado dinero y ellos decidieron entonces después, cuando se abre este nuevo periodo, avanzar al siguiente nivel rápido. No se transó mucho dinero ahí, 2.171 contratos apenas en este periodo. Entonces, cada vez que abra un nuevo periodo, aunque yo piense que ya va a ser, por ejemplo, al abrir no, esto ya se va a desprender hacia abajo, yo voy a tomar un corto aquí. No, no puedes tomar un corto ni un largo, tienes que esperar que aquí se negocie dinero. Entonces, si quedó dinero por negociar arriba, que eso lo vamos a poder ver digamos, en el rango 30 que es el micro, si nosotros tenemos zonas por aquí abajo que nos dicen, bueno, el precio puede rebotar, o tenemos que concentración de imbalance positivo aquí en el giro que se dio aquí, ¿verdad? Porque aquí se dio un giro, prácticamente el precio cambió de periodo y no sé cómo sucedió, pero no sé si bajó un poco y subió todo esto, ¿verdad? Ciento y pico de ticks aproximadamente y luego bajó otra vez. Entonces, si yo veo que él sube rápidamente 100 ticks y el precio y el volumen es muy bajo, fíjense que aquí se transó al final, se transaron 10.000 contratos. Si él sube y el volumen son 2.000, hay muchas probabilidades de que él regrese, de que él siga negociando este periodo aquí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es seguro que es seguro, no es muy, muy, muy probable de que el periodo no se cierre antes de los 2.000 contratos. ¿Ves? Porque es lo que se ha venido manejando. ¿Ves? Es muy difícil conseguir, fíjense esto, 31.000 contratos este periodo, 39.000 contratos, 9.000 contratos, ¿ves? 20.000 contratos, 12.000 contratos, 25.000 contratos, 42.000, 13.000. Más bien, estos periodos que están aquí son de muy poca liquidez y es ya son periodos que están mandando el precio hacia abajo. O sea, ellos están pasando de un nivel a otro. Entonces, si están pasando de un nivel a otro, probablemente ellos puedan retornar, seguir negociando toda esta zona para después seguir bajando, si es que así lo van a querer, o para comenzar a subir si es que así lo van a querer. Entonces, cuando se cambia de un periodo a otro, no podemos estar tomando operaciones ahí. Podemos mantener operaciones, si pudiéramos mantener operaciones, pero ya nosotros sabemos que se va a un rango ahí. ¿Y por qué se da un rango? Porque él está cambiando, fíjense ustedes, él bajó hasta aquí, vean el cursor, vean el cursor. Él bajó hasta aquí, ¿verdad? Que es aquí estoy en el gráfico de rango 30. Vamos a hacerlo así. ¿Verdad? Él bajó hasta aquí. Sube, 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 sube. Aquí aproximadamente cierra el periodo, este azul que está aquí, el alcista. Se cierra el periodo alcista aquí y en la apertura del siguiente periodo, aquí yo no puedo tomar un largo. En la apertura yo no puedo tomar un largo, no puedo hacer eso. Yo no puedo hacer eso porque él está cambiando de periodo y lo más seguro es que él vaya a tener un retroceso, que se va a mantener ahí en rango, ¿verdad? Llenando la barra. Si él va a seguir arriba, si él va a seguir subiendo, él probablemente, por ejemplo, si estamos en la sociedad americana en una apertura, a lo mejor él llena esto rápido y sigue su camino hacia arriba. ¿Por qué? Porque él necesita dejar el POC aquí. Porque la mayoría de las veces que un periodo cierra alcista, el POC está detrás. Cuando cierra alcista con intención de seguir subiendo. ¿Eh? Está detrás o por lo menos está en la mitad del periodo. Entonces fíjense todo lo que bajó él aquí. Bajó ya, tenemos un recorrido en ese periodo de 129 ticks, más de la mitad de la altura total del periodo y miren dónde está dejando el POC, ¿verdad? Entonces, ¿qué probabilidades hay aquí de que el precio, vamos aquí a buscar, de que el precio, pues pueda, yo veo que hay probabilidad, vamos a poner esto en algo horizontal, yo veo que
con la estructura que está dejando este periodo, fíjense cómo hay un control vendedor y el delta de la concentración de volumen en este caso es positivo. Bueno, un contrato tampoco es algo relevante, pero pues hay una actividad pareja ahí, ¿no? O sea, está equitativo la participación. No, perdón, esto no es un control. Perdón, este es el POC del delta. Pensé que era un control. No hay control. La barra está distribuida. El control lo tenemos en 43%, no es menos del 40% en este caso. Entonces, fíjense, no hay control, no hay concentración de volumen en una parte de la barra importante y el precio pues se está manteniendo hacia abajo. Ahora, ¿qué tenemos en la gráfica micro? Pues tenemos zona que nos acaba de marcar la herramienta, la zona la 18 del día, y el precio está prácticamente rebotando en ella. ¿Ok? Tenemos aquí una option a favor de los compradores y tenemos aquí una option, esta es una hard y esta es una normal que estuvieron absorbiendo compras en este nivel de precio con 25 contratos de manera agresiva. Entonces, el precio pudiera retornar a la parte inferior, ¿ves? El precio pudiera, a pesar de que se hizo esta concentración de imbalance. Pero entonces, ¿dónde está el precio en este momento? Esto es importantísimo que lo tengamos presente. Esto, esto. El precio tiene que vencer esta zona donde está la concentración de imbalance. ¿Por qué? Porque fíjense lo que pasó aquí. Fíjense lo que sucedió aquí. Esto hubiese sido un trade muy, muy fácil. Pero muy fácil. Esto hubiese sido un trade extremadamente sencillo. Tenemos concentración de imbalance, ¿verdad? En toda la bajada tenemos esta concentración de imbalance aquí que está de un color diferente. Ya les voy a explicar por qué. Y el precio se mantiene aquí, se mantiene. Fíjense cómo aquí tenemos un control vendedor, ¿verdad? Donde la concentración de volumen que hay tiene un delta positivo, o sea, están absorbiendo todas las compras en este momento con 82 y es relevante el delta positivo de la concentración de volumen. Entonces el precio sigue bajando, se hace nuevamente concentración de imbalance, split bar, empiezan los agresivos compradores a tratar de llevar el precio hacia arriba, aparecen los institucionales, 51 contratos, 20 contratos en una sola operación, aparece la agresividad, ¿verdad? Por parte de la concentración de imbalance. Y aquí en este punto, fíjense cómo queda esta barra tan hermosa, que esta barra dice corto. Esta barra se llama cortos, operaciones en venta, se llama esta barra. Ingresa en venta. Así, este es el nombre de esta barra. Ingresa en venta. ¿Ok? Entonces, están dejando arriba, fíjense cómo se hace la concentración de volumen. Esto es un control vendedor perfecto con concentración de volumen relevante y delta positivo. O sea, y además nos deja un imbalance aquí, un imbalance individual de compra que nos dice, mira, aquí se quedaron, pero súper atrapados los compradores. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a ver qué otra confirmación nos da para nosotros entrar. No es que al momento de cierre de esta barra tienes que entrar, pero ya tu alerta, tu mirada, tu instinto tiene que estar buscando ventas inmediatas y poner tu stop por encima o de esta barra o de esta concentración de volumen de delta que está aquí. Entonces, fíjense, siguen absorbiendo barra bajista. Cualquiera de estas tres barras era una barra de entrada fija, fija. Aquí no puede el trader titubear con entrar en esta zona. ¿Ok? Entonces, tenemos concentración de imbalance, y el precio sigue bajando. Ya cuando nos da esta concentración de imbalance, fíjense cómo él no pasa de ahí. ¿Ves? Fíjense que es hermosa cómo tenemos que ver, que tener en cuenta esto. A medida que el precio se va desarrollando, nosotros podemos ir moviendo nuestro stop a la barra que tiene la concentración de imbalance. Nosotros podemos ir, ahora tenemos dónde podemos nosotros posicionar nuestro stop, poder ir gestionando la operación. ¿Ves?
se da la concentración de imbalance, vuelve a lanzar el precio hacia niveles inferiores. Aquí nos aparece en esta pata, nos aparece la barra de mayor esfuerzo. Excelente el respeto cuando viene el pullback a ella. Otra vez concentración de imbalance, ¿verdad? Entonces, tengo esta barra de mayor esfuerzo apoyada por esta concentración de imbalance que tengo aquí atrás, que está muy cerca, prácticamente en el nivel anterior, y tengo esta otra aquí que también está apoyando dentro de la leg, de la pata. ¿Ok? Entonces pasa lo mismo aquí, nuevamente absorción, no es relevante el delta, pero se quedan atrapados los compradores, esto es un control vendedor nuevamente y el precio nuevamente lo tiran hacia abajo. Entonces, ¿dónde se está frenando el precio aquí? ¿Dónde se frenó el precio? En la zona que yo, o sea, que yo voy leyendo el precio con todos los eventos que me va dando la herramienta. Y es que es realmente impresionante todo lo que nosotros podemos leer aquí sin tener que estar sumando y restando, ni mirando, ni agrupando, ni viendo nada en el footprint. Simplemente con la información que nosotros tenemos aquí vamos a ir leyendo todo, todo, dónde están, quiénes están participando, quiénes están dirigiendo, quiénes se están quedando atrás, quiénes están fallando en su esfuerzo, Big Trade fallan en su esfuerzo. Miren cómo la concentración de imbalance siempre va a dirigir el precio. La concentración de imbalance siempre va a dirigir el precio. Hasta que pase algo y se cambia el sentido. Se cambia el sentido totalmente. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí el precio cae desde aquí. Ya si estamos viendo el mapa de liquidez, podemos ver las zonas de liquidez, a dónde puede estar llegando el precio. Fíjense cómo aquí se cambia. Fíjense cómo aquí se cambia los papeles y ahora cada vez que hay una concentración de volumen en una barra, se da un control comprador. Mira, concentración de volumen y ahora está en la parte baja, ya no está en la parte alta. ¿Ven? ¿Ven eso? Ya no está en la parte baja, sino que ya no está en la parte alta, sino que está en la parte baja de la vela. O sea, sí está funcionando la compra que están haciendo. Está funcionando porque está llevando el precio hacia arriba. Funciona la compra, están llevando el precio hacia arriba, se quedan un imbalance convencional atrapado en el final de la barra y si continúan, fíjense cómo está el control, ¿verdad? La concentración de volumen más atrás de la mitad de la barra. Entonces, eso nos da luces de que están teniendo intención de subir el precio. ¿Hasta dónde? Pues yo tengo que mirar el lado que viene cayendo, a ver hasta dónde es relevante, ¿verdad? Hasta dónde puede ser relevante. Entonces, ¿cuál es en este caso, cuál es mi primer objetivo o mi primer punto para yo ver o analizar o digamos, revisar si el precio puede continuar cayendo? Aquí donde está esta concentración de imbalance. En este caso, donde está esta concentración de imbalance. ¿Verdad? Entonces, ¿qué tengo aquí en la concentración de imbalance cuando el precio llega? Delta, tengo el delta max, ¿verdad? La barra con el mayor delta de toda la sesión hasta ahora ETH, ¿ok? Y el precio pasa. Se mantiene aquí, se mantiene aquí, se mantiene aquí. Esto no es momento de entrar. Ya las entradas se dieron aquí arriba claras y se dan claras cuando hay bastante participación. ¿Ves? Aquí ya yo no tengo participación como para no tengo nada relevante. O sea, además de la concentración de imbalas, no hay nada relevante. Fíjense que no se pinta nada relevante sino en contra. O sea, a favor de la subida de un giro es que se pinta algo relevante. Y tampoco es algo, no se están viendo absorciones, ni auction absorption, ni participación institucional, ni big trade compradores, no se está viendo nada aquí abajo. ¿Por qué si ellos saben que el giro va a ser aquí, el giro del mercado, porque ellos aquí no participaron? ¿Por qué no participaron aquí si ellos saben que el mercado se va a girar aquí? Esa es mi pregunta. ¿Ok? Esa es mi pregunta. Puede que sea una pregunta sin respuesta y al final el precio suba y suba y suba y se vaya a máximo histórico, pero esa es mi pregunta. Es una pregunta lógica. Esa es una pregunta lógica. ¿Por qué ellos no participaron aquí si el precio se va a girar aquí? ¿Por qué no participaron aquí? No hay ni B1,
no hay nada, no hay nada. Se da aquí un B2, ¿verdad? En este caso, que queda con la Smart Zone y pues ha tenido resultado al momento de que el precio la rompe, cuando viene la testea y sube, fíjense que se ha mantenido entre esas dos zonas, las zonas que ya venimos dibujando desde hace un rato. Entonces, aquí hubo un pequeño sobrepaso, pero nuevamente lo reingresan a la zona. Entonces, aquí adentro, ¿qué tengo? Cuando el precio llega aquí arriba, hay concentración de imbalance positivo y barra bajista. Esto es un claro tipo de divergencia. Aunque no me marque una señal de divergencia como esta, ¿verdad? Pero en este caso debería ser morada, porque hay una divergencia, en este caso, de delta. Aquí yo ya sé que hay una divergencia. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los clústeres han sido agresivos compradores, ¿verdad? Donde hubo imbalance mayor al ratio 1.4, que es un ratio muy, muy bajo, y les voy a explicar por qué es tan eficaz un ratio bajo de imbalance para este caso. Les voy a explicar mi punto de vista, ¿ok? Les voy a explicar mi punto de vista, lo que yo he analizado en estos últimos días después de haber creado esta característica y pues este tipo de visualización de los imbalances, que me parece que es genial y es algo súper innovador y que ninguna otra herramienta lo tiene de la misma manera. Entonces, fíjense ustedes, aquí concentración de imbalance positivo, esto debió haber cerrado alcista, cierra bajista, justo al llegar a la zona que ya yo tengo definida como zona de la barra de mayor esfuerzo, que fue donde hubo esta pata importante que además tiene un delta de 20% de delta negativo. ¿Vale? Entonces, bueno, es importante tener eso en cuenta allí. Fíjense cómo aquí la concentración de volumen, esto es un control comprador, en este caso, pero que la expansión prácticamente no queda después de la concentración de volumen. Ahí prácticamente cierra. Es un control comprador porque la barra cerró alcista. ¿Ok? Pero nos queda la concentración de volumen arriba. Otra vez la concentración de volumen arriba. Control vendedor con split bar en la zona con concentración de volumen con delta positivo. Nuevamente la barra, que ¿cómo se llama esa barra? Que es esta misma que tenemos aquí. Esa barra se llama vende aquí. Esa barra se llama vende aquí. Entonces vuelve a subir el precio, nuevamente los vuelven a absorber aquí. Entonces, ¿quién está actuando de manera pasiva? Hace falta tener el mapa de liquidez para nosotros ver quién está actuando de manera pasiva. Es que ni siquiera se puede ver de manera tan eficaz o tan eficiente un mapa de liquidez, porque ahí tú ves el consumo, ves las DOT, pero aquí te está diciendo, mira qué bonito te está pintando aquí, que te está diciendo, mira, aquí se están quedando todos los compradores, están haciendo un esfuerzo, porque, ¿qué pasa? Nosotros tenemos el precio aquí, ¿verdad? Entonces, aquí nosotros estamos viendo que están haciendo un esfuerzo, un gran esfuerzo. Ah, bueno, me parece muy arriesgado entrar en corto porque la siguiente zona que tengo está muy cerca. Bueno, no entres en corto, pero mantente viendo lo que está haciendo el precio, ¿verdad? Para tú poder buscar una buena oportunidad en el futuro. ¿Ok? Entonces, fíjense, aquí el precio llega sin nada, prácticamente llegó y con la misma se fue otra vez. Hay una auction, que es la que le estaba comentando hace rato, una hard, absorben de manera positiva, el precio desarrolla otra vez un control, ¿verdad? Comprador con concentración de volumen y delta positivo, pero no es relevante. Ahí inmediatamente lo agreden con una barra negativa y hacen una LED de 1000 contratos con 19% de delta negativo otra vez. Y tenemos aquí una concentración de imbalance. Entonces tenemos concentración de imbalance negativo, ¿verdad? De venta, concentración de imbalance de compra, concentración de imbalance de venta. Entonces tenemos, si lo quisiera sacar por suma y resta, ¿verdad? ¿Quién ha sido más agresivo? ¿Quién ha sido
menos agresivo, tomando en cuenta solo la concentración de imbalance en el rango, yo pudiera decir que van ganando los vendedores en este caso. Iban ganando los vendedores. Además de todo esto que tengo aquí, aquí tengo un gran dato. Aquí tengo un dato fantástico, ¿verdad? ¿Qué pasa si el precio rompe al alza? Entonces ya inmediatamente yo puedo decir, esto fue un esfuerzo para consumir la zona, la consumieron y ellos van a continuar arriba. Ahí es donde se rompe lo evidente. En ese momento, si el precio cruza hacia arriba, entonces ahí es donde se rompe lo evidente. Donde yo les digo, lo evidente es que los están absorbiendo y que el precio tiene que bajar. Ah, pero ¿y qué pasa si sube? ¿Qué pasa si aquí, que el precio bajó, ¿verdad? Entonces, él sube y cruza esta línea, aquí, esta zona aquí. Entonces, esto era un esfuerzo para consumir la zona y el precio entonces ahora va a dirigirse hacia arriba. ¿De dónde? De una zona a otra. Y tengo que ver aquí que además de que esta zona está fuerte, está azul, ¿verdad? Esta zona está muy, muy fuerte, yo tengo que ver qué otras cosas tengo por aquí arriba. Mire cómo tengo concentración de imbalance importante y tengo una zona aquí que yo pudiera dibujar de una vez. Tengo la 17 y la 18, no tengo más ninguna entre ellas dos. Entonces, fíjense, aquí ya yo tengo un esquema, ya yo tengo un esquema claro, para acá abajo no tengo nada, lo único que puedo buscar si tengo el rango 1000 abierto, como se los marqué a ustedes, es por ejemplo donde están los POP de delta, donde están los POP de las barras, POP de volumen, y mirar con dónde se puede o con qué se puede encontrar precio que lo detenga y que lo haga girar. Porque en algún momento lo va a detener y lo va a hacer girar, pero yo no voy a buscar eso, ¿ok? O sea, yo no voy a buscar eso para una entrada. En este momento yo voy a buscar eso quizás para poner un posible target, o no un target tan hasta allá, pero decir, bueno, hasta aquí puedo yo operar en corto, ¿ves? Hasta aquí puedo yo buscar cortos. Por ejemplo, si yo digo que mi última zona dibujada en el rango 1000 es 15.074, ¿verdad? Entonces, bueno, yo voy a decir, bueno, hasta 15.090 o hasta 15.100 yo puedo buscar corto, para yo tener una holgura de que el precio va a poder llegar hasta 15.074. Y si yo busco un corto ahí y le saco 20 puntos, ¿verdad? Antes de llegar a 15.100 y llega a 14.000, bueno, habrá llegado a 14.000. ¿Cuál es el problema? Todos los días se mueven 500 puntos y salimos estopeados. Si hoy se mueve 500 puntos y agarramos esos 500 puntos, 20, 30 puntos, oh, excelente, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Entonces, eso es lo que yo tengo que pensar. Yo tengo que pensar, bueno, si el precio va a llegar a 15.074, yo voy hasta 15.100 tratando de agarrar una operación en corto con alta probabilidad, donde yo vea que se dan todos esos fenómenos, donde yo vea algo bonito así como esto. Esto está fácil. Esto no lo puede pelar nadie. Ningún trader puede dejar que esto pase sin darse cuenta de lo que está sucediendo allí. Claro, con experiencia, ¿no? Con su experiencia, ya teniendo práctica de mirar eso en vivo, sobre todo en la sesión americana es muy rápido cuando se dan todos esos eventos, es muy, muy rápido cuando se dan todos esos eventos y entonces es más difícil tomarla. Pero no importa, míralo, identifícalo, no lo operes, si está muy rápido el mercado, no lo operes, pero ya tú vas, cuando lo veas vas a decir, coño, ya lo estoy viendo, o sea, ya estoy en la jugada, ¿ves? Aquí van a bajar, no importa, no operes, no pongas la operación para mover el stop y todo eso, si está muy volátil el mercado, no lo hagas. La idea aquí no es operar la apertura como que esto es una carrera de caballo. ¿Me entiendes? Que a partida y todo el mundo tiene que darle clic a poner una operación. No, no lo hagas si todavía no estás diestro. ¿Me entiendes? Si todavía no estás diestro, no estás práctico en lo que estás haciendo, no lo hagas, solo identifícalo y espérate que el mercado agarre otra velocidad y batea esa. Porque esto es como el béisbol.
y el precio es el pitcher, el mercado es el pitcher. Entonces, hay días que son súper volátiles y bueno, nos estopean, no sé qué, pasa de todo. Bueno, perdemos plata y cerramos el día picado, como dice, picadísimo. No joda, mañana sí voy a agarrar con esa volatilidad. Donde lo agarre, que me dé 10 puntos, lo dejo que corra 100, ¿verdad? Y resulta que al día siguiente el mercado se mueve con aquella lentitud y te da los 10 puntos y tú estás esperando los 100 y que el mercado arranque y se devuelve el precio. Y te sacan también después que habías agarrado 10 15 puntos. En vez de irte positivo, entonces no, usted tiene que, así el mercado esté volando, usted agarra 15 20 puntos fuera. 15 20 puntos fuera. Porque eso es lo que te va a hacer la consistencia. Eso es lo que te va a hacer la consistencia. Porque todos los días el mercado tiene una velocidad diferente. ¿No ven cómo anoche arrancó el premercado? Arrancó volando, cortando cabeza, como dice. Arrancó durísimo. Y hay otros días que arranca que eso hace 2 barras en la arrancada y después ahí sé que, mire, ustedes pueden darle las 9 de la noche hora de Nueva York, las 11 de la noche en Nueva York y esa vaina se ha movido 15 puntos. ¿Me entiendes? Entonces todos los días cambian la velocidad, eso es como el pitcher. El pitcher no te va a lanzar 2 pelotas a la misma velocidad, no te va a lanzar dos a la misma velocidad. Él te lanza el cambio, la recta, el slider, ¿me entiendes? Y así es esto. Ellos todos los días le mueven la perilla, todos los días le mueven la perilla. Entonces de repente te dejan 2 días seguidos y tú dices, no, ya el tercero este sí, la volatilidad no va a cambiar. Aquí me monto yo y ese es el día que no te van a, que te van a cambiar la velocidad. Entonces, si tú no te metes ese tipo de cosas en la cabeza, va a ser difícil que opere, que seas consistente. Es fácil que seas bueno. En el trading es muy fácil que llegues a ser bueno, que llegues a ser buen trader. Y tú lo vas a saber, cuando tú seas buen trader, tú lo vas a saber, tú vas a decir, no, soy arrecho, yo mira cómo yo identifico aquí, me sé todos estos conceptos, y lo sé. Es más, yo le puedo explicar a la gente, ¿vale? ¿Me entiendes? Tú vas a ser bueno, eso es fácil, eso es muy fácil, eso es muy sencillo. Ser bueno en trading es fácil. Lo arrecho aquí es ser consistente. Todos los días controla tus pérdidas, controla tus ganancias, controlar tus pérdidas, cobrar, controlar pérdidas, cobrar, controlar pérdidas. Así, ¿se acuerdan de la película de, se llama esto? Karate Kid, que el viejito le decía, lavar, pulir, encerar, pulir, encerar, pulir, encerar. Así es el tren. Controlar pérdidas, cobrar. Controlar pérdidas, cobrar. Controlar pérdidas, cobrar. Más nada. Todo lo demás, tú tienes toda la capacidad de adquirir conocimiento, de comprender todo lo que hay aquí, todo lo que dice la herramienta, todos los fenómenos del flow, todo eso tú tienes la capacidad. ¿Ves? Ahora, lo que tienes tú, que si, eso sí no te lo puede transmitir nadie, nadie en este mundo, desarrollar la capacidad de ser consistente. Eso sí lo tienes que hacer tú solo, en tu silla, sentado enfrente de tu computadora. Eso lo vas a hacer tú solo, eso no te lo va a transmitir nadie. Alguien te puede dar un consejo, una forma de ver las cosas, pero no te va a poder transmitir la consistencia. Eso no te lo va a poder transmitir nadie. Eso es una decisión que tú tomas y dices, yo voy a hacer las cosas como tienen que ser porque de esta vaina depende mi vida, depende mi estabilidad económica, depende mi futuro. Y si no depende porque de esto, tu futuro, porque tú quieres, tú tienes otro empleo, tienes otro ingreso, ¿verdad? Tienes dinero suficiente, no hay problema, pues tú quieres que tu vida, tu futuro, algún día dependan de esto. Entonces, para que eso se pueda lograr, pues tienes que ser consistente. Entonces, les estaba explicando aquí
¿por qué esto tiene un color distinto? Fíjense que aquí hay una concentración de imbalance que es anaranjada. Tenemos esta roja y anaranjada para las bajistas, ¿verdad? Entonces, yo coloqué aquí un nuevo filtro, ¿verdad? Que nos indica aquí imbalance concentration, ¿verdad? Un strong delta group. Entonces, NQSTOP. cuando el delta, cuando el delta, este, cuando el delta de todos los imbalances con ratio 1.4 positivos o negativos que hay dentro de la barra, ¿verdad? De la concentración de imbalance, sea mayor al 75%, lo pintas rojo o verde, ¿ok? Y cuando sea menor al 75%, lo vas a pintar anaranjado y spring green, ¿ok? Entonces, aquí estamos tomando en cuenta el delta. Entonces, ¿qué pasa en una barra donde, por ejemplo, como esta que está aquí, donde la concentración de imbalance es mayor al 75%, pero el delta agrupado es menor al 75%, como por ejemplo en esta? ¿Qué pasa en ese caso? Alguien que me diga qué pasa. O sea, analicen esa parte y me dicen qué pasa en el caso donde los imbalances. Bueno, otra cosita es que ahora, por ejemplo, para que no nos estorbe, como pinta tantos imbalances, por ejemplo, aquí a lo mejor nos pinta cuatro verdes. Entonces, yo lo que hice fue que le coloqué aquí un show me inside. Entonces, si yo lo quito, no me muestra al lado donde está la menor cantidad de imbalance. ¿Ves? Entonces me muestra nada más la cantidad, los imbalance que están dominando. ¿Ok? Fíjense aquí. Y no sé si hay un verdecito. Aquí está el verde. No me muestra los rojos en el verde. Y en este no me muestra los verdes. ¿Ok? Si yo quiero que me muestre tanto los rojos como los verdes, entonces activo esta y ahí se mostrarán los rojos como los verdes. Entonces, otra cosita también que le agregué fue la posibilidad de aumentar o disminuir el radio de la bolita, del dot. ¿Ok? En este caso yo lo tengo en 3, como ustedes lo tienen está en 5. Entonces yo puedo en el Aggressive Imbalance ponerle 5 de radio, ¿ok? El radio del círculo y a este 3. Entonces fíjense que cuando marca un imbalance individual es más grandecito que el de la concentración de Invana, porque pues el de la concentración de Invana puede ser más pequeño porque es un grupo de imbalas. Entonces, alguien que me diga, por favor, que, bueno, faltan 10 minutos para la apertura. Quédense pensando en eso. Yo quiero que alguien me diga, por favor, qué significado tiene que una concentración de imbalance del 75%, o sea, si aquí hay 100 imbalance, ¿verdad? 100 clúster de imbalance entre positivos y negativos. Aquí en vamos a hacer el mismo ejemplo. 100, vamos a poner que hay 100, no hay 100, hay menos de 100 porque hay 30 clústeres. Entonces, pero del 100%, el 75% o más son negativos, ¿verdad? O sea, son de venta, son imbalances de venta. ¿Qué pasa si el delta es menor al 75% de eso? ¿Qué pasa en ese caso? ¿Qué análisis tendrían ustedes? ¿Qué interpretación le podrían dar a ustedes a ese imbalance con ese delta menor? Por ejemplo, como este que está aquí. Porque lo lógico sería que fuera, si tengo el 75% de los imbalances es negativo en este caso, es venta, porque el delta puede ser menor a eso, al 75%. Y además, el ratio de imbalance es de 1.4. O sea, más de 1. O sea, debería tener un delta menor al porcentaje de imbalance, o sea, un delta mayor, perdón. O sea, si el 75% debería tener un delta de 75% o más, en este caso. Fíjense que aquí se dio también.
Vamos a ver, faltan 8 minutos para la apertura. Si alguien lo quiere responder por voz, anímense, no importa que se equivoquen. Ustedes no se imaginan cuántas veces me he equivocado yo en la vida y muchos de ustedes. Y aquí hay mucha gente buena, buenos traders. Fíjense, y se volvió a dar por debajo del 75% de... Bueno, yo voy a dar mi opinión acerca de ese evento que están mostrando. Ujú. Aunque muestre muchos imbalances, la concentración de delta, yo creo que el mercado siempre tiende a rellenar, como a ser justo, pues. Yo creo que en esos casos yo espero pullback, ¿ya? Para que termine de negociar esa área y después pueda continuar. Es mi opinión. O se anticipe a un posible giro. Tendría que estudiarlo un poco más, tendría que verlo, porque nosotros no tenemos esa característica todavía. No, 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 no. Yo me estoy refiriendo a la barra sola, no a lo que pueda hacer el precio cuando llegue ahí a ella, ni nada parecido. A la barra sola, que ese fenómeno, porque ustedes, hay algo que creo que José y Juan, no recuerdo los apellidos, aquí hay varios José y varios Juan. No sé si están aquí. Ellos agarraron la herramienta y la empezaron a estudiar una por una, ¿verdad? Entonces, yo aquí me estoy refiriendo nada más a este fenómeno, a este evento, ¿verdad? De la concentración de imbalance. Es una concentración de imbalance, ¿verdad? Que hay dentro de la barra mayor al 75% en un sentido. Y en este caso es la cantidad de imbalance de ventas, ¿verdad? Es mayor al 75% en esta barra. Y el delta es menor al 75%. ¿Qué pudiera sugerir esto? Fíjense como aquí, en la gran mayoría de los imbalance, de la concentración de imbalance, siempre es rojo porque no es naranja, es rojo porque es mayor al 75%. Es lo que debería ser lógico, ¿no? Sí. Hola, Ronnie. Ajá. Hola, ahora me oyes. Perdona. Ah, ¿cómo Eh, estás? ¿Qué tal? Bien, No, bien. Aló, se le cortó ahora a él. Ustedes escuchan a Sergio, yo no lo escucho. No, no lo escuchamos. sí, No, Sergio no. Ahí está. Ahí está, ahí está. ahora sí. Ajá. Perdona, Ronnie. No, No, no te preocupes. decía que en algún nivel hay compras de toda esa vela, ¿no? Hay mucho imbalance de venta, pero en algún nivel hay compra fuerte que Ujú, decanta el delta que no sea tan negativo, ¿no? ujú. Exactamente, exactamente. Es como, no es una divergencia porque no es menor, no es contrario al delta, pero hay una especie de divergencia, ¿verdad? ¿Por qué? Exacto. ¿Me entiendes? ¿Por qué ahí, en esa que tiene tantos imbalances negativos, es como si hubiese quedado alguien atrapado en algún punto, ¿verdad? Entonces, en estas barras, el delta, ¿verdad? De los pocos imbalances positivos que hay es bastante alto y por eso no tenemos una concentración de imbalance rojo porque el delta total de los imbalances es menor al 75%. Entonces, ahí vamos a prestar especial atención. Es como aquí, por ejemplo, aquí se quedó atrapado alguien, ¿ves? Y fíjate que reaccionó el precio muy bien. Bueno, la apertura. Entonces, ahí en el mapa, el precio está en una zona donde está intentando consumir la liquidez en 350, pero no lo han dejado llegar hasta allí. La tendencia es bajista completamente hasta el momento. Hasta el momento, la tendencia es bajista. Entonces, ¿qué necesitamos para nosotros comenzar a pensar en un largo? Pues bueno, que supere esta zona aquí. Fíjate cómo aquí hay una opción, absorción de compras en este punto.
Y ahí está el precio rompiendo niveles, rompiendo niveles. Está muy fuerte esta zona. Esta zona está muy fuerte. Muy buena. Entonces, aquí a la ruptura. Uy, ahí tenemos la zona de liquidez ahí en el bookmap. A que la rompa. Fíjate cómo se están quedando atrapados aquí, justo en la barra de mayor impulso. NQSTOP. Se quedan atrapados aquí los compradores. Se quedan atrapados los compradores. Y el precio tiene que hacer lo que tiene que hacer. 15.300 es la otra zona que está bastante importante. 15.300, no hay otra dirección. Fíjense cómo fuimos analizando el precio sin tener que analizar todo el premercado. Y pudimos tener una expectativa muy buena, ¿verdad? A la que pudimos llegar a la conclusión de que pues, la dirección principal es de venta. Y pudimos graficar zonas muy buenas, una zona muy buena que se estaba respetando desde el mismo premercado y que el precio la tocó ahí y esta entrada, pues, aquí está el dato, aquí está el dato. Si esto supera esto, yo podría pensar en comprar, pero si no lo supera, no, porque aquí está el dato principal. Este es el dato principal. ¿Ven? Aquí donde está vamos a poner esto así. Aquí donde está esto, donde está la barra que se llama venta, ¿se acuerdan? Donde está esa barra que se llama venta, que tiene por nombre venta, ahí fueron a buscar y el precio cae. No tiene más nada que hacer. No hay más nada que hacer. Entonces yo no tengo que esperar la apertura completa. Yo tengo el dato atrás, tengo este dato. ¿Por qué tengo que agarrarlo aquí? Bueno, si soy arriesgado, puedo tomar una operación aquí, yo puedo tomar una operación aquí. Ah, me estopearon. Bueno, se quebró la expectativa. Entonces, en este punto se quebraba lo evidente, como se lo dije. Aquí se quiebra lo evidente. Entonces, lo evidente es que si vuelve a llegar aquí, el precio retorna y mira, da todos los puntos que ha dado la sesión en este momento. Ahora, si me estopea, bueno, también tendré una nueva información de que se ha quebrado lo evidente. Entonces, si yo no operé aquí, ya yo tengo información suficiente que venía diciéndoles yo, si rompe esta zona, ya no hay más nada que hacer. Si rompe esta zona, no hay más nada que hacer. ¿Ve? Fíjense cómo aquí dio la concentración de imbalance, aquí, ¿ve? Con delta, con el delta menor al 75%, y el precio ahí, cuando llega ahí, respeta. Entonces, ¿quién está conteniendo el precio ahorita? Siempre tienen que meterse esto en la cabeza. ¿Quién está conteniendo el precio ahorita? Esto está conteniendo el precio en este momento. Fíjense ahí la cantidad de absorción que hay. Stop NQ. Esto está NQSTOP. conteniendo el precio en este momento. Y los compradores no están mandando, porque los compradores intentaron subir precio y no pudieron. Aquí hay alguien con billete para aguantar todo lo que le vayan a vender, todo lo que le vayan a comprar. Él tiene para venderle. ¿Ve? Entonces, fíjense aquí el caso contrario. Mira cómo aquí, ventas abajo, ventas abajo, ventas abajo, ventas abajo, ¿ves? Ventas abajo en lo que rompen el nivel. Yo digo, bueno, mira, ellos están esforzándose para consumir la zona. Hasta este momento se están esforzando para consumir la zona. Consumen la zona, pasa y viene el precio y retorna. ¿Dónde están aguantando el precio? Aquí. Concentración de imbalance. Esto es mágico. Y ustedes tienen que basar su operativa en esta vaina, en la concentración de imbalance y la concentración de volumen. Concentración de imbalance, concentración de volumen. Eso es lo que nos dice a nosotros quién está mandando, dónde y dónde el precio tiene que respetar. No respetó ahí en esa zona.
Entonces está pasando otra cosa. Ya no es película, ¿se acuerdan? Ya no es película porque mataron al protagonista. Este es el protagonista ahorita, este. ¿Ves? Este es el protagonista. Hay veces que matan al protagonista y uno cree que lo mataron y en otro capítulo aparece el protagonista y entonces echan el cuento y vaina. Entonces, puede que maten al protagonista aquí, ¿verdad? Y él sube a otro nivel y encontramos aquí, aparece el protagonista otra vez. Entonces vuelven a tirar el precio para abajo. Entonces, yo siempre voy a tener que estar mirando del lado de la caída, ¿verdad? O de la subida, dónde están, dónde puede aparecer el protagonista, en qué capítulo puede aparecer el protagonista. Entonces, aquí tengo zona otra vez. Entonces aquí también tengo concentración de imbalance negativo, importante. Entonces aquí también pudiera aparecer protagonista. Entonces si yo tomo una operación aquí en la ruptura, yo me voy de aquí a aquí. ¿Ves? Porque aquí puede aparecer protagonista. Entonces aquí lanza el precio otra vez para abajo. ¿Ves? Pero fíjate cómo podemos tomar trades. Y bueno, el consumo ahora que estoy viendo ahí en el book, brutal. Ya pasó una zona que a mí me gustaba mucho, que era 15342. La pasó y está más o menos como por aquí, que es esta donde apareció la concentración de imbalance. Fíjense cómo llega a la zona de concentración de imbalance y vuelven a tirar precio para abajo. Porque ahí es donde está el protagonista. Y el protagonista en las películas nunca lo matan. Al protagonista nunca lo matan. Si no, esa vaina no es una película. Es otra cosa, no sé. Pero película no es. Fíjense cómo hay tantas concentraciones de Invana positivo y no han podido contra esa. Me vuelve a llegar el precio ahí, otra vez vuelven a lanzar el precio para abajo. Entonces nosotros hicimos un análisis previo que nos puede dar luces a si eso va a funcionar. Ahora, fíjate, ya ha tocado varias veces. ¿Me voy a montar aquí yo en corto otra vez? No sé. No espera. Ya lo han tocado varias veces. No me puedo montar en todas en corto. Puede que lo dé, pero no me puedo montar en todas en corto. Qué belleza. Qué belleza. Ah, no sé si Ángel habrá arreglado el problema de audio. Si está escuchando, él está aquí en la transmisión, pero no sé si nos está escuchando. ¿Ven? ¿Cómo respeta la zona? Una zona parecida a esta tenía yo en la prueba que les pasé los 3 trades, creo que fueron 3 trades que hice y era que la zona, o sea, ya yo he evaluado esto, lo he testeado, le he hecho un poco de backtesting también, analizando bien toda la situación y eso es muy, muy, muy efectivo. Y por eso era mi insistencia en tomar corto, corto, corto y con tanta seguridad. Porque ya sé, o sea, me lo está diciendo el precio, la herramienta me lo está mostrando. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Entonces, aquí Delta Max, justo ahí en la zona. Si rompe aquí, un buen largo de aquí a aquí. Yo no me voy a ir hasta el máximo histórico. Yo quiero un pedazo nada más de eso. Fíjense, B1. Este es B2. En este caso, este es B2. Yo le puse color naranja. Voy a ver si lo cambio a un naranja más intenso. Fíjense aquí como Delta Max, concentración de imbalance, de volumen nuevamente comprador y el precio tira hacia abajo. Se ve demasiado claro todo lo que está pasando. Se ve con demasiada claridad todo lo que está sucediendo a medida que el precio se va desarrollando. O sea, se ve completito. Entonces aquí
Mira cómo se vuelve a concentrar otra vez arriba y el delta era relevante. Así que al final lo tumbaron. Otra vez B2 con delta, con concentración de volumen y delta positivo. Se están absorbiendo compras ahí. Están absorbiendo compras. Mucha gente pensará en este momento que el precio se giró porque se detuvo ahí y comienza a agarrar largo y pues no están viendo esta maravilla. Esta es la maravilla del order flow. Lo que nosotros buscamos leer con el footprint. Y esto, bueno, sonará quizá para muchos descabellado, pero esta modalidad de presentar los eventos está sepultando el footprint. Y lo digo con toda propiedad. Esto está sepultando el footprint. O sea, nosotros necesitamos mirar números. Números, cómo sacamos cuentas, si este es más. O sea, aquí ya la cuenta está sacada. Nosotros lo que tenemos es que operar, tomar decisiones, identificar. Y esa es la premisa desde un principio del Power Flow. Poner todo en un esquema donde podamos tomar las mejores decisiones. Las mejores decisiones. ¿Dónde está el precio encerrado? Si tú tienes un gráfico limpio, no sabes que aquí está B1 y aquí está B2 con Delta Max. Y además está esto. Nada más hablando de zonas, sin hablar de todos los eventos que están ahí dentro del gráfico, ¿no? Nada más hablando de zonas. No sabemos que está eso. Y nos pone un esquema brutal para nosotros poder, digamos, enfocar nuestra operativa. Fíjense aquí, si lo miramos desde otro punto de vista, aquí hay una zona de concentración de imbalance positivo, que es la que estaría aguantando Stop ahí, NQ. ¿no? NQSTOP. Altura. Ahí estamos teniendo bastante interacción en la parte del movement stop 200, es casi 200 stop. ¿Eh? Ahí sí es bueno pensar en un posible giro. Ya tenemos eventos en el mapa de liquidez. Podría ser. Tienes intención de ya consumir toda esa zona allá abajo. Ahí en 290 y 283 aproximadamente queda todavía dinero. A ver si eso está ahí puesto solamente de adorno o van a empezar a tirar para arriba. Entonces, aquí estas dos concentraciones de imbalance van a, van a hacer que el precio le cueste subir. Y ahí es donde está respondiendo. Quien está mandando son los vendedores. Ellos son los que están mandando. Con esa tremenda estopeada que les echaron a todos y el precio no ha arrancado camino hacia arriba, no podemos estar pensando en largo. Excelente, y van a consumir la zona. ¿Dónde está la zona? En B2, en B1 es este. Excelente, mira cómo hay gran consumo de dinero ahí nos marca la barra. Oh, Uy, ahí entraron otra vez en stop. No mucho, como unos 90 y pico. Y absorción, o sea, no nos marcó el bootmap.
Fíjense, cuando hay tanta agresividad, cuando hay tanta liquidez aquí abajo, yo tengo que estar pensando en que si yo entro en corto aquí, yo tiene que ser una operación muy rápida, o sea, muy corta, mejor dicho. En el caso de que yo piense que aquí va a ir a consumir la zona en ese momento. Porque después de un gran consumo, ellos tiran el precio hacia arriba y después lo recuperan otra vez. Entonces, pudiéramos estar viendo otra vez otro retroceso y el precio nuevamente cae. Pero aquí hay un negocio bastante importante que están tratando de consumir una zona donde hay mucha compra pasiva. A ver aquí en el mapa, todo lo que está pasando en el mapa y cómo se va viendo en el power flow. Excelente. Cómo se come en esa zona. Mucha gente que trata de operar con el bookmap piensa que aquí al momento, pues, de que están estas zonas aquí, el precio lo van a tirar para arriba y no va a poder pasarlo. Y pues en muchos casos se puede identificar con todos estos eventos que están dando el power flow de que esa zona van a ir a consumir, van a ir a consumirla y pues después del consumo es cuando yo les digo hay que tener mucho cuidado porque el precio puede tirar un pullback hacia atrás, ¿verdad? Para recuperarse y luego nuevamente atacan la zona, pero ya sin la liquidez que se esforzaron por consumir al momento. Entonces aquí en este momento no queda otra que esperar que o que se consuma esto o que ya definamos si se cambió el sentido de, de los participantes, si ya entraron los compradores a mover el precio hacia arriba, a, etcétera. Pero en este momento, bueno, tomar un largo, hay personas que son muy arriesgadas, ven esta liquidez aquí, el movimiento que se va haciendo de las dos, muy bueno, agarran un largo, pero es una operación de alta probabilidad. Fíjense aquí toda esta concentración de imbalance y la barra cierre bajista con concentración de volumen con delta positivo. En este caso, esto es una divergencia, esto es una clara divergencia que absorbieron a los compradores en este nivel. Como intentan subir y que te la divergencia la pintó. Excelente, la zona funcionando de muy buena manera.
Tenemos el Delta Max ahí también. Fue la zona donde intentaron ser ellos más agresivos en todo lo que va de sesión americana y no pudieron llevar el precio hacia arriba. Excelente. A lo que les estaba comentando. Después del consumo, el tiro un pullback hacia atrás y luego regresa. Entonces, mucha gente cree que esto ya definitivo, compran aquí y aquí es donde yo les digo, si tenemos ya identificado una concentración de volumen que está haciendo respetar, que se está dando a respetar, que no está dejando que el precio, fíjense cómo la Smart Zone nos pintó exacto el punto a donde iba a llegar el precio. No lo había visualizado. Entonces, fíjense, si ya yo tengo identificada una zona de concentración de imbalance, ¿verdad? Y pues si está aledaña a una Smart Zone, mejor todavía. Yo aquí estoy trabajando para que ustedes vean con solamente marcando de manera manual la concentración de imbalance porque me interesa que tengan ese concepto claro y que lo apliquen en su operativa. ¿Ok? Entonces, si tengo eso, yo aquí no me puedo ir en largo. Aunque yo vea que esto, yo tengo la herramienta. Yo tengo la herramienta y yo tengo que aprender a usar la herramienta. Yo porque vea esta concentración de imbalance aquí a favor, ¿por qué compraron aquí arriba ellos y no compraron aquí abajo? Aquí abajo están pasivos, pero no, yo no los vi agresivos. Yo no los vi agresivos aquí. ¿Ves? Ellos empiezan a ser agresivos aquí, aquí. Pero esta agresividad ¿es ausencia o es intencional? ¿Mm? ¿Es de ausencia o es con intención? ¿Ah? Eso es lo que tengo que ir analizando, porque este sí fue con intención y presencia, porque fíjense que él está absorbiendo a todo el mundo y de paso tengo un dato aquí, tengo un gran dato, ya yo estoy viendo todos los movimientos que ellos están haciendo. NQSTOP. Este es el dato. Para mí este es el dato del premercado. Aquí le vimos la cara a quienes tienen la intención. Y esto, bueno, brutal. O sea, tenemos todo. Entonces, haciendo un análisis correcto, lógico, fíjense, es un análisis lógico. Yo no estoy aquí diciéndoles, no, mira, que aquí cuando ves este patrón y se te forme este y esta barrita así, no, aquí no hay patrón. Aquí hay es lógica, lógica. Análisis del volumen con lógica, con lógica. Ya la herramienta nos está diciendo todo lo que está pasando. Ahora, que nosotros sepamos leerla es otro tema. Es otro tema y es a donde nosotros tenemos que apuntar, aprender a leer la herramienta. ¿Ok? El footprint ya no nos dice nada. O sea, todo lo que buscamos en el footprint está aquí. Absolutamente todo lo que buscamos en el footprint. Bueno, quizás falte otra cosa y la agregamos en el futuro. Pero hasta el momento, esto es de las cosas más importantes que nosotros buscamos en un footprint. Todo lo que está aquí. Y son ejecutados. O sea, son acciones ya ejecutadas. ¿Ves? Entonces tenemos el mapa que nos dice dónde están los pasivos. ¿Por qué se llama pasivo? Él está esperando aquí en esta zona, está esperando a que el precio llegue. Pero
Sabemos si aquí, cuando él consuma, cuando existe este consumo, ellos van a convertirse en agresivos. No lo vamos a saber hasta que no se ejecute. Hasta que no se ejecute la compra, no vamos a saber si ellos van a ser este, agresivos. Buah, Eso no lo vamos a saber otra vez. hasta que se ve. Entonces, bueno, yo creo que vamos a darlo hasta aquí. Espero hacer esto más seguido, compartir con ustedes. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. Sería excelente que lo tuvieran. Hola Ronnie, ¿me oyes? Ajá. ¿Sí? ¿Quién es? Hey, soy Ricardo, ¿qué tal? Ricardo, ¿cómo estás, Ricardo? Muy bien, muy bien. Por Qué aquí bueno. viendo muy interesante la lectura que haces de la herramienta, la verdad que sí, y los imbalance y tal, la verdad que dan un punto de vista muy bueno. Te quería hacer una pregunta. Yo, por ejemplo, cuando he hecho abajo, veías que salía el volumen abajo, los B1, los B2, Ajá. había imbalance, dos barras consecutivas con concentración de imbalance y no progresaba mucho el precio. Ahí no te planteas, sí, en esa zona que rebota y ves que no profundiza, dices, hostia, están metiendo esfuerzo, pero no pueden llevarlo para abajo. A veces le meten dos barras y debería haberlo hundido más el precio. ¿No te planteas exactamente, Entonces, están absorbiendo ahí la zona que puede haber y hacer un largo? esto dices tú. Sí, aquí esa, luego el siguiente mínimo y el siguiente mínimo, como está parando en esa zona, dices, bueno, pues igual, Me dices estos y dos, ¿no? esas Estos dos dos no y luego pueden, estos efectivamente. mínimos y este mínimo, ¿verdad? Sí, sí, y esos imbalance ahí que están casi en mínimos y sale volumen, sale bastante volumen, esto Ajá, salen los te puedes plantear ahí largo, y es ajá, arriesgado, sí, claro. No, o sea, en este momento, o sea, en este instante inmediato, por decirlo así, el largo era una opción, ¿ok? El largo es una sí, opción. Yo estoy tratando de hacer el análisis hacia dónde va a tener más fuerza el precio, ¿ok? Entonces, ¿por qué el largo es correcto. una opción? Por lo mismo que siempre les digo, si esto aparece al final de un movimiento, entonces aquí hay consumo, están tratando, puede ser o los están absorbiendo o hay un consumo. Y esos dos conceptos son exactamente lo mismo, solamente que va a ser más relevante, lo vamos a llamar consumo o absorción cuando sea más relevante la acción. ¿Ok? Entonces, ¿a quién traigo yo en mente? Desde este momento traigo a este que está aquí, traigo Mm, a este que está aquí, ¿verdad? Y traigo a este que está sí, aquí. Estos son los que están dominando. Entonces, para mí, cada vez que suceda esto, fíjate que aquí también sucedió, ellos están sí, consumiendo la zona para tratar de pasar. Y entonces, como hacen un gran gasto, fíjate que vuelve a llegar el precio ahí y se dan los largos, ¿verdad? Se dan los largos. ujú, ¿Pero hasta dónde? Hasta donde están ellos otra Absorption vez. NQ. ¿Eh? Hasta donde están ellos ujú, otra vez. Entonces, sucede lo mismo, viene aquí, se mantiene, ¿verdad? Rechaza, empieza este a ejercer su fuerza, su acción pasiva de no dejar pasarlos a ellos y se empiezan a dar los eventos por aquí y aquí, ¿verdad? Rechaza, pero yo sí, sé que ya este está mandando, entonces por eso estoy, si continúo corto. ¿Cuándo voy a comenzar a hacer a ver yo largo? Cuando venzan a este. Cuando lo venzan a él, entonces yo comienzo a ver largo. ¿Ves? Absorption Comienzo a NQ. ver largo desde ujú, aquí y sobre todo donde estaba este que fue el gran dato que tuvimos de premercado. ¿Ves? Porque no tenemos sí, otro fenómeno así en contra. ujú, Entonces, ¿qué pasa? Yo no me pongo corto aquí, no es aquí donde tengo que traer el corto. Así como yo les digo, aquí no tienes que entrar en largo. En este nivel donde está esta zona azul, no puedes entrar en largo, no puedes hacer eso. Aunque veas esto que se está desarrollando y todo esto que está aquí,
No puedes aquí extraer en largo. Además, no hubo ruptura de la Smart Zone. Yo no la tenía presente en ese momento, porque no la tenía extendida, pero no hubo ruptura de la Smart Zone y mucho Stop menos hubo NQ. ruptura con intención. NQSTOP. Entonces, si cuadramos el esquema ahora todo como estaba completo, pues ahí es donde está el dato más importante. Sí, aquí se va a dar un largo, pero yo voy a esperar el corto. ¿Por qué voy a esperar el corto? Porque ese es el de mayor probabilidad. ¿Ve? Entonces, el precio se fue en largo este pedazo, ¿verdad? Aquí buenos puntos, se fue en largo este pedacito, buenos puntos, este pedacito, se fue en largo este grande, pero aquí en este trayecto pudo haber reaccionado el vendedor. ¿Ves? Sí. Él esperó a reaccionar en donde él estaba, pero aquí en este trayecto pudo haber reaccionado el vendedor. Entonces, yo prefiero esperar a ver si reacciona el vendedor en este trayecto y me monto en el corto. ¿Ves? Porque él es el que trae la fuerza desde arriba, el que viene mandando en el mercado. Entonces, ese es el que tenemos que buscar nosotros, el que está mandando en el momento, el que está dirigiendo, el que cada vez que aparece mueve el precio. ¿Ves? Y rompe zona. Correcto. El que mueve el precio y rompe zona. Cada vez que le aparece, mueve el precio y rompe zona. Mueve el precio y El que rompe cada zona. vez que aparece, Ajá, entonces este apareció, ¿verdad? Movió el precio, pero no rompió la zona. Entonces él todavía no está mandando. Él no tiene fuerza como para irme con él. Entonces yo puedo esperar este movimiento aquí y fíjense que aquí se da así, casi siempre saliendo de donde va el precio a rechazar, se da la concentración de imbalance y el precio me da la oportunidad al retorno de tomar la operación. ¿Ve? Entonces no es que tengo que entrar en la zona, ya voy a tener confirmaciones para eso. Y fíjate cómo están quedando las concentraciones de volumen positivas en las partes de arriba de las barras y me está dando también divergencias de delta. Entonces, si yo estoy concentrado aquí en la transmisión, muy difícilmente vamos a poder tomar una operativa. Yo muy poco porque estoy explicando, ¿verdad? Y no voy a estar pendiente de tomar una operativa. Sería irresponsable hacerlo de mi parte. Pero ya con todos estos conceptos, la visión, mirando qué es lo que está pasando, ustedes ya solos, en un momento operando, porque ustedes tienen que aprender a operar solos, no claro. con la transmisión. Tienen que aprender a operar solos. Si tú colocas, cualquiera, esto es un comentario para cualquiera de ustedes colocó una operación y le salió buena, tienen que repetirlo solos, ¿ok? Solos, porque ahí es donde ustedes van a poder tener la libertad. Pues si no van a tener que estar pegados a una transmisión de alguien que les esté explicando algo, que les esté dando una pista, un detalle, etc. Entonces, ¿cuál es mi objetivo siempre? Siempre, siempre, al momento de buscar operar, tratar de ver quién es el que está mandando. A veces yo agarro estas operaciones, agarro un largo aquí, o no sé, a mitad de camino, lo agarro y me da unos puntos. Y resulta que el precio Ya. se gira y se va para atrás y todo. ¿Ves? Ah, bueno, yo no pude identificar quién era el que tenía mayor fuerza en ese momento, o lo hice al contrario, tomé una buena operación, me dio el target o me dio beneficio, bueno, me retiro. Todos los días no vamos a poder verle la cara de esta manera al participante, al grande, ¿me entiendes? Pero también vamos a poder tener oportunidad de hacer operaciones en contra del participante que sean exitosas también. ¿Ok? También puedo entrar en largo y me estopean, también puedo entrar en corto y me estopean. Eso es normal. Pero ¿a dónde quiero yo siempre llegar? A buscar quién está dirigiendo, quién está mandando de momento. Fíjense que todas las veces que el precio ha llegado ahí a los 15.000, a los 15.500, yo siempre he estado Sí. a favor de las compras. Siempre he estado a favor de las compras. Bueno, las dos veces que he llegado, siempre he estado, una vez lo discutimos por ahí por el grupo de scalping, y siempre he estado a favor de la compra ahí, pero anoche no podía estar a favor de las compras. Y ahí está la imagen, se las puse aquí en el canal del Nasdaq, la imagen del rango 1000, y no es porque yo sea un erudito o algo estrafalario o un adivino, no, es que la herramienta lo está marcando con todo eso que hay ahí, ¿cómo yo puedo pensar
en que el precio se va a girar en ese nivel. Y por eso anoche les escribí, están guindando los 15.500 en el Nasdaq, porque es que era demasiado evidente lo que estaba sucediendo, nada más de mirar el rango 1000. Ahí tienen la gráfica en el canal del Nasdaq. Entonces, eso es lo que siempre estamos buscando. Sí nos da la oportunidad, la posibilidad, la característica de la concentración de imbalance de poder tomar operaciones en ambos sentidos, y eso es muy bueno. ¿Ok? Eso es muy bueno, pero lo primordial y lo que yo quiero transmitir cuando yo comparto mi punto de vista es cómo conseguir al más fuerte. Eso es lo que voy a tratar de hacer siempre. Quizá no siempre lo voy a lograr, otras veces me voy a equivocar, otras veces voy a acertar como lo hice hoy. Qué bueno que salió todo bien, pero esa es la intención principal, buscar dónde está mandando. Entonces, cuando yo veo este tipo de cosas, ¿verdad? Que se da la barra mayor esfuerzo y la está respetando, entonces yo digo, bueno, todavía está mandando el vendedor. Yo quiero ver al comprador también aguantando el precio en donde lo aguanta normalmente. Barra de mayor esfuerzo, romper zonas eh, que estén arriba, ¿verdad? En la parte superior, respetar las zonas, las Smart Zone, en sentido positivo. Ahí yo quiero ver que él empiece a desarrollar esa dinámica, que el precio comience a desarrollar esa dinámica para yo comenzar a pensar en la otra dirección. ¿Eh? Gracias, Ronnie. Muy, muy claro, muy claro. No, de nada. Gracias a ti por la pregunta. Entonces, fíjense aquí, ¿ves? Yo aquí tengo que estar alerta. Yo tengo que estar alerta porque aquí hubo una concentración de volumen en la parte superior, nuevamente, 92 de delta positivo, la barra cierra negativa y estoy cerca de la zona de la barra de mayor esfuerzo de esta pata que venía bajando el precio. Entonces, aquí yo tengo que estar. Entonces ya se creó la concentración de delta negativo. Bueno, voy a entrar aquí. Si eres muy agresivo y tienes otras cosas en mente, pues puedes hacerlo, ¿no? Yo no puedo obligarlos a no hacerlo. Pero también puede bajar y hacer un pullback. Entonces, con esta zona de la barra de mayor esfuerzo aquí enfrentando, yo esperaría que toque, quizá un pullback, ¿verdad? Y posiblemente pudiera yo irme en corto, eh, tomando ya toda esta situación que sucedió aquí arriba. Entonces, ven cómo enfocando lógicamente una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez lo que sucede, podemos buscar y conseguir buenas oportunidades para hacer operaciones con mucho potencial. Porque ya sabemos que quien está absorbiendo es el rojo. Ya yo sé que quien está mandando es el rojo. Y es el que está actuando pasivo, de manera pasiva y agresiva. El que está teniendo éxito cuando quiere mover el precio. Ese es el que está teniendo éxito. Entonces yo me voy con él. Yo no tengo que ponerme a girar el precio. No tengo la necesidad. Mi única necesidad dentro del mercado es sacar dinero. Ganar dinero. Esa es mi única necesidad en el trading. Aquí nuevamente, fíjate cómo aguanta y cómo queda otra vez arriba atrapado el comprador. ¿Ves? Entonces, una y otra vez, una y otra vez. Cuando lo evidente es eso, mira, lo evidente era que respetara esto. Aquí lo evidente es que respete esto. Entonces, cuando se empiecen a girar esas cosas que son evidentes de una manera grosera, ¿verdad? Que veamos un evento que nosotros podamos decir, fíjense, los eventos que pasaron, esto fue en diciembre, estoy viendo aquí el gráfico del rango 1000, aproximadamente
en diciembre, inicio de diciembre, creo que yo les dije, lo que está sucediendo en este nivel es como para mover el precio unos 300 puntos, creo que le dije 300, 400, y el precio subió 800 puntos, subió el precio. O sea, yo me quedé, yo fui conservador. NQSTOP. El precio subió 800 puntos. Y cuando volvió a llegar a ese nivel, subió 1000 puntos aproximadamente. Cuando volvió a llegar a ese nivel, en el 20 de diciembre aproximadamente, por ahí el 20, 20 y pico, que se dio el rally navideño, subió 1150 puntos. NQIC. Porque pasó algo. Y eso todavía no ha pasado. Aquí no ha pasado. En este momento no ha pasado. Y el precio está cayendo. Y está cayendo del nivel de los 15.500, que es un nivel extremadamente importante. Entonces, mi último punto, fíjense, mi último punto es 15.074, como se lo dije. Ese es mi último punto. Si baja de ahí, bueno, agárrense. Es mi último punto. Yo simplemente lo grafiqué por los pop de las barras más importantes que hubo en la pata de la subida de ahí del rango 1000. No es que yo tenga una bola de cristal ni nada, sino que bueno, para mí, en mi rango 1000, ese es un punto importante porque está el pop de una barra que tuvo 790.000 contratos transados con un delta de 2.672 positivo. Y arriba de ella, una barra que acaba de pasar el precio, que la pasó, el pop de esa barra estaba en 15.415, y se los dibujé en la imagen que tiene, que les pasé. El pop de esa barra era, esa barra fue de 2 millones de contratos y tuvo una concentración de volumen de 5.338 con delta positivo. Eso impulsó el precio hacia arriba de una manera asombrosa. Y el precio en este momento está haciendo este movimiento. Entonces, puede ser que el precio se esté tirando ahorita un engaño, ¿verdad? Un fobo, como lo llaman mucho, y al llegar a un nivel por allá, entonces lo manden hacia arriba. Pero ¿qué necesitamos ver? Algo importante. Si no hay algo importante, no pasa nada, el precio sigue bajando. Fíjense aquí, ¿ves? Concentración de imbalance, el precio no pasa. Concentración de imbalance, el precio no pasa. ¿Y con qué se da? ¿Con qué se combina? Con la concentración de volumen, delta positivo. NQIC. Atrapado y el precio se mueve hacia abajo. Va a ser consumida la liquidez que está en el book, es lo que nos está diciendo. Por lo menos va a llegar hasta ahí. Es la intención. Ahí la intención. Fíjense, ese B1 con delta negativo abajo. Hay un consumo y el precio sube. Consumo, el precio sube. Entonces, ¿cuáles son las zonas de control que tenemos en este momento? Esta y esta. Son las zonas de control que tenemos. ¿Que es bueno poner una operación aquí? No, no es bueno poner una operación aquí, porque aquí acaba de pasar algo que es importante, ¿verdad? Y es relevante. Se dio un strike negativo, una absorción, el precio sube, ¿verdad? Entonces, aunque yo tome un corto y se dé, aquí hay una gran liquidez en el mapa que tiene que ser consumida. Entonces, ¿de cuántos puntos estoy hablando yo un trade aquí? 2, 3 barras de probabilidad. Él puede pasar, él de repente consume esa liquidez y pasa y se va, y bueno, uno dice, coño, uno dice montado aquí en el trade, porque estaba cantado, ¿verdad? Mira la absorción, todo, perfecto. Pero y si consumen y se viene aquí, NQSTOP. porque el consumo va a ser alto. Ahí están haciendo esfuerzos, se está esforzando 90%, 99% de delta positivo. Mira cómo queda los vendedores aquí, 183 de delta negativo. Sí. Eso es mucho dinero. Están vendiendo como nunca. Absorption NQ. Iceberg NQ. Aparecen compradores, mira, en el mismo nivel, donde
95, 104 de delta positivo, se cambiaron los papeles. Entonces yo me voy a meter en ese lío. No, eso no es probabilidad. Eso es adrenalina. Entonces yo me meto en corto aquí hasta dónde. Bueno, bueno, yo voy a agarrarlo hasta la liquidez. Bueno, es una... Pero han habido tantas oportunidades y no lo hiciste. Te vas a meter aquí donde está la liquidez cerquita en el bookmap. Tú puedes parar de operar y tener tu expectativa y decir, oye, sí, llegó, consumió la liquidez. Yo lo dije, cuando estaba aquí en B1 dije, esa liquidez va a ser consumida porque es lo que nos está diciendo la herramienta. Se están esforzando por llevar el precio para abajo. Ellos se quieren comer esa vaina que hay ahí. Pero después que se la coman, no sé qué va a pasar. Eso no lo sé. ¿Te me voy a enfrentar yo a eso? No. El precio pudo haber llegado aquí, retroceder, llegado aquí, retroceder, llegado aquí, retroceder aquí, agarrar fuerza para ya comenzar la liquidez y bajar. Entonces me va a perder yo esa sí me la va a perder yo. ¿Ves? No, no Pérez. Cerca de la liquidez, no entres a favor de la liquidez. O sea, en contra de la liquidez. La liquidez es de compra, no entres en venta. Estás muy cerca. ¿Hasta dónde vas a llevar el trade? Fíjense, tenemos aquí el primer nivel, siguiente nivel. Pasó el primer nivel, para el siguiente nivel. Y aquí no pasa. ¿Ves? Entonces, así agresivo. Aquí hay mucha liquidez, mucho dinero. ¿Para qué voy yo a tomar un corto ahí? Aunque yo me la sepa todas y sepa que el peso así bajando y que todavía le falta, porque mi nivel es 15.074 y apenas va por 15.200. Y si yo entro aquí, me va a ganar 130 puntos y no, vale. Eso no es trading. Trading es tomar las inteligentes, las buenas, las que te van a dar seguro, las aburridas, las fáciles. Esas son las que hacen bueno el trading. Tomar las operaciones aburridas, las que son rapidito, seguro, no hay nada por ahí así muy... Pero esto es mucha candela. Mira, aquí hay 128. ¿Entiendes? No, esto es adrenalina, montarse ahí en corto, mire, eso lo va a consumir. Hay gente que hace eso, yo los he visto. Se meten aquí, no, es que yo soy scalper y yo sé que aquí el precio va a bajar a consumir, agarro ahí que 10 puntos, 8 puntos, bueno, son muy buenos. Y bueno, hay muchos que le va bien. Pero yo, si estoy aprendiendo, no voy a tomar esa operación. Esa no la voy a tomar. Porque el precio puede ir 500 veces, hace esto. Sube, baja, sube, baja, sube, baja. 500 veces o más. Sube, baja. La que a ellos les dé la gana de lanzarse. Sube, baja, sube, baja, sube, baja. ¿Ves? Entonces, fíjate, no, me voy a montar aquí en la LED que sí. No. Esto no es momento, no es buen momento de tomar operaciones. En largo, bueno, me gustaría esperar que se rompan, que siga rompiendo zonas. Fíjate que aquí esta zona está muy cerquita de esta. Entonces, al romper esta, por ejemplo, al romper este máximo, me va a montar para dónde en largo si tengo esta aquí. ¿Ves? Entonces, ¿es de alta probabilidad? No es de alta probabilidad. Mira quién sigue mandando. Se vuelve concentración de imbalance y mira dónde está. ¿Ves? Entonces, ya yo le estoy viendo la cara a los tipos. Mira cómo quitaron. Si van a comprar, si el precio se va a girar ahí, ¿por qué se quitan? Si yo sé que el precio aquí se va a girar, ¿por qué te quitas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué no compras? ¿Por qué no lo compras? Cómpralo. Tienes que comprar. Porque tú ya estás claro que el precio va para arriba. ¿Ah?
Entonces, si está dudando, yo no puedo estar pensando en largo. Por el momento, no. Ahora, hay veces que esto se quita y el precio lo mandan para arriba. ¿Por qué? Porque ya ellos de manera agresiva ingresaron todo lo que ellos querían de manera agresiva y ya no están esperando el precio pasivo porque ya ellos se van a convertir tan agresivos que el precio no lo van a dejar llegar a este nivel. ¿Ves? Mira cómo quitan aquí otra vez. Entonces, aquí el precio, si se está girando aquí, él tiene que arrancar de aquí con todo. No lo pueden dejar bajar. Y yo aquí tengo nivel, tengo barra de mayor esfuerzo y tengo nivel de concentración de imbalance negativo, aguantando. Entonces, ¿cuándo yo voy a ponerme ahí con ellos en verde? Cuando ellos empiecen a romper esas zonas importantes. Ahorita no, ellos todavía están trabajando ahí. Yo no veo que haya un momento, un delta importante ahí en el bookmap. Algo que a mí me diga, no, sí, esto lo quitaron porque ya dejaron de ser, ya saben que el precio no va a llegar aquí abajo y se van a ir. No, no hay nada. Hasta ahorita no hay nada. Lo único que hay es lo que venimos viendo, corto. A ver, hostia, ahora no, ahora con culión. Fíjense, en el rango 200, en el rango 1000, el periodo que se está dando ahorita, le faltan 64 ticks para cerrar negativo. Una barra negativa, ¿no? Le faltan 70, aproximadamente 70, 80 ticks. Entonces, las probabilidades de que eso se regrese podrían ser bajas. Ahí van 100 ticks. Están agarrando vuelo hacia arriba. Yo les voy a pasar una foto para que ustedes lo vean. Ya. Voy a pasar una foto aquí. Parit, tot això, és que de veritat, no hi ha ni una cosa que em vagi bé. Aquí se lo voy a pasar por el mismo del Nasdaq. Fíjense ustedes ese último periodo. Mira los imbalance, esos son imbalance normales, los imbalance que tienen abajo. O sea, hubo un esfuerzo impresionante abajo por romper aquí esta zona, pero no han sido exitosos en romperla. Y el delta max, el mayor delta, el POC de delta negativo, el POC min, está justo en el POC de la barra. ¿Ven? Fíjate, aquí tengo zona. Vamos a hacer una panorámica más. Y tenemos esta zona de aquí. Tenemos concentración de imbalance, concentración de imbalance. El precio podría venir aquí. Estas zonas que están aquí son clave. Estas zonas que están aquí arriba. Sobre todo este. Este sería mi última carta para yo continuar corto. Después de estos eventos que sucedieron aquí. Estos eventos son eventos buenos de que pudiera el precio girarse por lo menos un rato, comenzar a hacer largo, ¿verdad? Pero yo necesito ver que esto se ha vencido. Esta.
Fíjense, y el rango 200 es una barra totalmente alcista, lo que tiene el rango 200 abierto. Esto es una barra, ¿ve? Aquí pasaron cosas importantes. Aquí pasaron cosas importantes. Mira cómo se quedan atrapados aquí con imbalance y el delta de la concentración de volumen es de 295, es alto y es bueno. Pero, ¿dónde sigue reaccionando el precio? Smart Zone Aquí. y barra de mayor esfuerzo de esta pata que había ocurrido allí, ¿no? Siguen hasta el momento mandando las ventas. Siguen mandando las ventas y ese es el trade que tenemos que esperar nosotros. Esa es la operación de alta probabilidad. A terminar de ver qué sucede ahí Fíjate, ahí se quitó la concentración de volumen en la barra actual de rango 200. Nuevamente, fíjate, aquí tenemos nuevamente una zona que debería el precio respetar. El precio no debería pasar de aquí. Fíjate cómo Ya, están siendo claro, agresivos claro, los vendedores. claro. ¿Alguien tiene el micrófono activado? Por favor, si pudieran todos silenciar su micrófono, solo abrirlo cuando vayan a decir algo. Ujú. ¿Ve? Y ahí los compradores están irrespetando la zona donde debería el vendedor mandar. Uf. Lo intentaron, pero que va, ahí está la respuesta. Ahí está la Sí. respuesta. Una split bar y una concentración de imbalance que mandan el precio. Aquí tenemos la barra de mayor esfuerzo de aquí. Frena el precio. ¿Ves? Así es que es una historia. Así es que vamos leyendo el precio, es una historia. Vamos viendo quién va ganando. Es como un partido de un deporte. Así de sencillo. Ya tenemos todo nos lo va marcando la herramienta. Nosotros tenemos es que ver quién es el que está ganando, quién está mandando, quién está dirigiendo, quién está teniendo éxito, quién está fracasando en su intento. ¿Mm? Vamos los Es como precios. están retomando ahí. Los compradores le están poniendo, pero no han podido pasar No. de la zona importante. No han podido pasar de la zona importante. Me gusta aquí esta concentración de imbalance aquí arrancando, ¿ves? Están siendo agresivos abajo en el buen precio. Están siendo agresivos abajo en el buen precio. Están teniendo intención. Están Mm, teniendo intención.
Y fíjense cómo al final de la pata es donde hacen esfuerzo, ¿ves? Y la barra de mayor esfuerzo queda al final de la pata. Sí. O sea, ellos están intentando consumir aquí algo que no los está dejando pasar. Fíjense cómo se va formando buena liquidez aquí arriba en el bookmap. De apoyo a ese movimiento bajista. A un posible De apoyo movimiento. a este movimiento bajista. Ah. Entonces, aquí hay nuevamente zona donde tenemos que poner el ojo. ¿Ves? ¿Qué está pasando cada vez que aparece una concentración de imbalance a favor de la expectativa que nosotros tenemos y de quienes aún no han perdido el control? ¿Ok? Aquí se está dando un rango en el que hay una intención alcista clara intención alcista de aquí abajo, pero los vendedores no han perdido el control hasta el momento. ¿Ok? Ellos tienen el control en un nivel. Entonces, porque el precio haya subido, qué sé yo, 45 puntos aquí y se mantenga en un rango de aproximadamente 45 puntos, yo no voy a dar a los compradores o sea, por ganadores en este momento. ¿Ok? Todavía los vendedores tienen el control porque a este punto que ha caído el precio, ellos todavía tienen fuerza para vender, tienen dinero para vender. Sí. Ya ellos no deberían tener fuerza para aguantarle el precio aquí al comprador todo esto. ¿Ves? Y el comprador ha hecho esfuerzo cada vez que llega arriba, esfuerzo para tratar de pasar. Entonces aquí está la liquidez que le han quitado todo esto. Aquí hubo el consumo. ¿Ves? Está muy bueno. Hay una pelea bastante buena por, por lograr el control. ¿Ves? Ahí está. Fíjense, estamos a 20 ticks de cerrar el periodo de NQSTOP. rango 1000. 11 ticks de cerrar el periodo del rango 1000. Esto como, estamos a 2 minutos, Buah. 5 minutos del año Están live. todas las líneas. Fíjate cómo se dieron ahí. ¿Cuánto? Sí, lo sumaron. Aproximadamente 137 stop. Ok, vamos a ver. 8, 9, 2, 3, 0. Se abrió el nuevo periodo de rango 1000. ¿Voy a entrar en NQSTOP. corto? ¿Voy a entrar en largo? Pues no lo sé. NQ. Aquí ya se acabó el día operativo. No podemos hacer nada. ¿Ven? Con rango 1000. ¿Ok? Con rango 1000 ya yo no puedo guiarme de nada con el rango 1000. Es muy grande. Está abriendo un nuevo periodo. Lo más seguro es que pueda hacer un rango de ¿cuánto? De 500 puntos. Me sirve para operar con el rango 200. Pero ya el rango 1000 no me sirve por el momento. ¿Ok? Puede existir mucha liquidez, mucha volatilidad, mucho consumo y se llene rápido el periodo y rápidamente obtengo un pod con el que le ayude a generar una expansión y salir y cerrar el periodo, ¿verdad? Eso pudiera ser, pudiera ocurrir, pero ya no me sirve para yo tomar decisiones con él, para yo mirar este,
que puede pasar a través del rango mínimo. Entonces, ahora que me voy, que es también lo he estado mirando siempre, el rango 200, para buscar movimientos entre una barra y otra. Cada vez que se cierra una barra, sé que puede haber un posible rango, ¿verdad? No voy a tratar de no tomar operaciones, en lo posible de no tomar operaciones abriendo un periodo, porque pudiera mantenerse en rango el precio. ¿Ok? Entonces, sobre todo operaciones que tengan una expectativa de que vayan a darme unos 40, 50 puntos. Yo puedo hacer operaciones de 15, 20 puntos, 30 puntos, abriendo un periodo de cualquier rango. Pero, pues no voy a quedarme esperando que el periodo vaya a cerrar tan pronto. ¿Ve? Si yo tomo aquí una operación en corto y acaba de abrir el periodo de rango 200, por ejemplo, entonces cuando ya me dé unos 30, 40 puntos, yo tengo que sacar el trade, porque él se puede regresar a seguir negociando el periodo. ¿Ve? Por ejemplo, él está aquí. ¿Ve? Él apenas tiene ahorita 6.000 contratos transados, este periodo. Entonces, yo voy a esperar que él baje 200 ticks, ¿verdad? Que son 50 puntos, que él baje 200 ticks y cierre ese periodo con 6.000 contratos transados. Eso es muy difícil. ¿Ves? Si acaba de transar 56.000 contratos en el anterior y en el otro 44.000 contratos, 11.000 contratos, entonces ¿cómo yo voy a esperar, voy a pensar que con 6.000 contratos él va a cerrar ese periodo en largo o en corto, o sea, una barra alcista o bajista? No puedo pensar eso. Entonces, si yo tomo un trade aquí a la ruptura, ¿verdad? Fíjense cómo aquí me genera imbalance, concentración de imbalance, y el precio al regresar nuevamente. Una belleza esta vaina. Entonces, yo puedo tomar un trade de aquí, yo puedo tomar un trade de aquí hasta aquí, por ejemplo, pequeño. Yo sé que el precio puede estar aquí un rato, ¿verdad? Puede bajar aquí, subir, bajar aquí, subir, bajar aquí, subir, mantenerse, porque él está llenando de volumen la barra. Ya. No la va a cerrar con 7.000 contratos, menos en la americana. ¿Ves? Entonces, él no la va a cerrar con 7.000 contratos. Entonces, él va a estar subiendo y bajando en eso va a estar un rato. Igual se puede regresar incluso. ¿Eh? Entonces, la expectativa, pocos puntos. Si voy a tomar una operación en cualquiera de los dos sentidos. Y pues voy a estar monitoreando el volumen del rango, ¿no? Aquí hubo una zona de distribución, ¿verdad? De mucho consumo de dinero, y por eso pues tenemos un periodo con tan alto volumen, aparte que es uno de los periodos de la apertura, 56.000 contratos, 44.000 contratos, este, eh, pudiera, pudiera ser mucho menor, con 11, con 20.000 contratos, unos 15.000 contratos, ya pudiera estar eh, haciendo la expansión, ¿eh? Ya yendo a cerrar el periodo. Además es que se está formando también el periodo de rango 1000. Y si vemos en el periodo anterior de rango 1000 dónde quedó el POC, ahí lo pueden ver en la imagen que les pasé, dónde quedó el POC, quedó bien. Ah, no, ahí en esa imagen no está. Déjenme mandársela. Ya se los mando por ahí por el del Nasdaq. Ahí está. ¿Ven dónde quedó el POC del periodo anterior? Bien abajo. ¿Ah? Entonces, trae momentum ese periodo, más bien lo aguantaron, al final lo aguantaron abajo, que es todo el rato que tenemos ahí mirando, NQSTOP. este,
Pues ya unos 12.000 contratos, 13.000 contratos, ya él se desprende. ¿Eh? Ya él se desprende. Pero al principio, cuando tenemos 3, 4.000, 5.000, tenemos que esperar que él va a llenar él va a llenar el periodo de volumen. ¿Eh? Entonces, si él baja muy rápido, muy rápido, es muy probable que no lo cierre, sino que más bien se regrese. Porque le queda seguir transando dinero dentro del periodo por las probabilidades de cuánto puede cerrarse un periodo. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Tenemos bastante rato. Comenzamos a las 8:30. Hora de Nueva York. 2 horas y cuarto tenemos aquí. Entonces, bueno, espero que haya sido bastante útil la transmisión. La grabé, la voy a subir Ah, gracias. Gracias. para que... Gracias. Agradecido, Rodney, agradecido. No, de nada. La voy a subir al canal. Voy a ver si la hago pública para que otras personas también puedan tomar la información, pues, y aprovecharla. Y en cuanto la tenga lista, les aviso, ¿ok? Un fuerte abrazo para Gracias, todos. Rodney. Espero que tengan buen provecho los que aún no es mediodía y los que van a cenar también. Y bueno, que tengan un feliz inicio de semana. Un abrazo para Vamos todos. a comer profit. Abrazo. Gracias, Ronnie. Qué bueno. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, muchachos.